Bien, pues vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy para optimizar el tiempo. Entonces, nada más quiero terminar con una parte importante de lo que es la proyección. Y es la siguiente. De lo que hemos visto al momento sobre proyección, tengo por ejemplo aquí un subespacio W. Y tengo un vector U. Resulta que de manera ortogonal tendría este vector sobre el subespacio, que es la proyección. La proyección de U en el subespacio W. Bien, aquí ustedes pueden darse cuenta que puedo poner un vectorcito aquí, que es el vector D. Ese vector D me va a denotar la mínima distancia entre el vector U y el subespacio W. Y digo que es la mínima distancia, pues porque recuerden que cuando calculan distancias entre lugares geométricos, siempre toman la distancia perpendicular, que es precisamente la que tenemos aquí. Por ejemplo, cuando en cálculo y geometría analítica calculaban la distancia entre un punto y un plano, pues es la distancia perpendicular al plano que llega al punto. O entre un par de rectas, pues es la distancia perpendicular a ambas rectas. Aquí sucede exactamente lo mismo. Si yo quiero calcular la mínima distancia entre un vector y un subespacio, uso una distancia perpendicular, que vendría siendo este vector D. Ahora, como lo vimos cuando vimos distancia, el vector D lo pueden calcular como U menos la proyección de U en el subespacio W. Eso es lo que me devuelve el vector D. Y si quiero tomar la distancia, no como tal el vector, sino la distancia, entonces lo que debo hacer es calcular la norma. De esta forma, la norma que tenemos al restar U, a U le restamos su proyección, le calculamos su norma y esto nos devuelve la distancia mínima entre un vector y el subespacio W. Con esto podemos designar a la proyección como el vector más próximo al vector U en el subespacio W. ¿Dónde aquí? Bueno, primero eso viene de aquí, de la resta vectorial. Y si yo quiero calcular la magnitud de ese vector D, que es la distancia, entonces solamente tengo que calcular la norma. Lo único que hice fue pasar de aquí para acá calculando la norma. Ni nada. Entonces, pues precisamente la mínima distancia entre dos lugares geométricos pues es la distancia perpendicular. Por eso es que
podemos decir que la proyección es el vector más próximo a U sobre el subespacio. No hay otro vector más próximo porque es el único que tiene una distancia perpendicular hacia U. Esto lo vamos a conocer como el teorema de proyección. Entonces, cuando estemos hablando de la matriz que minimiza, el vector que minimiza la distancia entre U y W, estamos hablando de la proyección. El vector más próximo a U en W, estamos hablando de la proyección. Esto es importante porque en estadística ustedes van a minimizar distancias para analizar algunos métodos, como por ejemplo el de mínimos cuadrados, porque el método lo que quiere hacer es minimizar la distancia entre un conjunto de puntos y la curva que mejor se ajusta a ellos. Y es precisamente la proyección ortogonal que hemos visto la semana pasada la que nos ayuda a realizar este tipo para fundamentar este tipo de métodos. Bueno, ¿tienen algún comentario hasta aquí? A ver, subo el dibujo. ¿Por ahí? De nada. ¿No tienen algún comentario entonces? Bueno. Pues a ver, entonces... Vamos a dejar el tema 4 atrás y comencemos con el tema 5. Que se llama operadores lineales. En espacios con producto interno. Bien, entonces aquí este último tema ya lo vamos a considerar como el compilado de todo lo anterior. Todo lo que hemos visto en espacios vectoriales sobre subespacios, matriz de transición, combinación lineal, lo vamos a combinar con lo que hemos visto de valores propios, vectores propios, la parte de matriz asociada, transformaciones lineales. Y también lo vamos a mezclar con lo que hemos visto de ortogonalidad, producto interno, norma, complemento ortogonal, para que podamos enunciar lo que sería el teorema espectral. Entonces, este tema ya es resumen de todo lo anterior y es ya con lo que vamos a cerrar el curso. Para comenzar, nada más quiero recordar que un operador lineal T es una transformación lineal cuyo dominio es el espacio vectorial V y codominio es ese mismo espacio V. Este vendría siendo un operador lineal.
Bueno, pues voy a definir otro tipo de operador lineal. T asterisco. Que le voy a llamar operador adjunto. Bueno, este operador resulta que lo defino mediante el producto interno de T de U con el vector V, y esto va a ser igual a U producto interno T adjunto de V. Ahora, como este tema tiene que ver con números complejos de manera general, no voy a utilizar la notación de vector usual, la de U con una testa arriba, para no confundir con el conjugado, porque esto ya incluye números complejos con conjugados. Entonces lo voy a dejar de esa forma. Bueno, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. ¿Cuál es la relación entre T y su adjunto? Bueno, voy a tomar primero la definición de un producto interno, que sería el producto punto. Es decir, si yo tengo el producto interno de dos vectores m y n, pues esto va a ser igual a el primero conjugado transpuesto por el segundo vector. Es la definición del producto punto complejo. Como les comenté, voy a utilizar números complejos, y entonces las barras que vean arriba de los vectores son conjugados. No denotan nada de los vectores, solamente son los conjugados. Bueno, con base en esto, no solamente voy a utilizar este producto punto, también voy a utilizar lo que vendría siendo la matriz asociada a T. Si yo tengo el operador lineal T de U, entonces su matriz asociada va a ser M de T. Y si tengo el operador lineal T, su matriz asociada va a ser M de T adjunto. Bueno. Ahora, nada más por cuestiones de escritura, aquí nada más voy a poner que estos, vamos para que me alcance el espacio, se copiaron. A estos que tengo aquí, los voy a denotar de la siguiente forma. Los voy a poner como B por U y C por V. Para ya tomar en consideración lo que es el equivalente matricial, la multiplicación directamente de la matriz asociada por el vector para que pueda transformarlo, así como lo vimos en su momento en transformaciones lineales cuando vimos matriz asociada. Bueno, entonces les reitero, nada más es por cuestión de comodidad para que pueda escribir de una forma un poco más ágil en lugar de estar escribiendo M de T y M de T adjunto. Bueno, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a sustituir la matriz asociada por U, por la transformación lineal T de U,
y la matriz asociada al adjunto por V, precisamente por el adjunto, y voy a aplicar este producto interno. Entonces, esto me va a quedar de la siguiente manera. Voy a tener que VU, producto interno V, es igual a U, producto interno CV. Ahí la tengo. Ahora, de acuerdo al producto interno, vean que el vector que se encuentra a la izquierda lo tengo que conjugar y transponer. Entonces, para realizar el producto interno, este lo conjugo y transpongo y multiplico por V. Este lo conjugo y transpongo y lo multiplico por CV. Bueno, ahora, pero aquí me faltó un paréntesis porque es transpuesto todo V por U. Ahora, propiedades del conjugado. Si yo tengo el producto de dos conjugados, es igual al conjugado del producto. Entonces, lo que puedo hacer es, debido a las propiedades del conjugado, puedo separar estos y puedo aplicar una propiedad de la transposición que me dice, si yo tengo el producto de dos matrices y ese resultado se está transponiendo, entonces va a ser igual a que intercambie el producto matricial y transponga cada matriz de manera independiente. De esta forma. Ahora, quiero que se fijen en ese último producto que nos queda. Díganme qué es lo que ven igual a ambos lados. Ajá, este con este. ¿Y qué más? Pues nada más que son iguales. Ambos están a la izquierda y nada más que son iguales. Esos los podemos dejar así. ¿Qué otra cosa es igual? Exacto, también el vector V. Entonces, observen que tanto U conjugado transpuesto como V son iguales y están en la misma posición del producto. Eso quiere decir que esta matriz tendría que ser igual a esta para que se conserve la igualdad. Entonces, B conjugada transpuesta tiene que ser igual a C. Y recuerden que estos son las matrices asociadas a T y la matriz asociada al adjunto. Eso quiere decir que para que yo obtenga la matriz asociada al adjunto, la matriz asociada a T debo conjugar y transponer. Y esto es la generalización de la matriz conjugada transpuesta. Entonces, si yo tengo una matriz asociada a un operador lineal T y quiero obtener la matriz asociada
al adjunto, lo único que hago con la matriz es conjugarla y transponerla. De hecho, de ahí viene precisamente esta notación de asterisco que conocieron en álgebra para denotar a la matriz conjugada transpuesta. Ahora, aquí nada más quiero hacerles una aclaración. Para simplificar las cosas, utilicé el producto punto. Y al utilizar el producto punto, hago alusión a la base canónica, que es una base ortonormal dentro del producto punto. Porque recuerden que vimos que una transformación lineal T de U podemos sustituir su regla de correspondencia como la matriz multiplicando al vector U, siempre y cuando haga referencia a la base canónica, que es una base ortonormal bajo el producto punto, ya sea complejo o real, cualquiera de los dos. Entonces, esta relación de matriz conjugada transpuesta entre el operador lineal T y el operador adjunto solo es posible si M de T se encuentra referida a una base ortonormal. Cuando estoy trabajando con otros espacios vectoriales o incluso con otro producto interno, siempre debo hacer referencia a una base ortonormal. Así como la proyección es sobre una base ortogonal, para encontrar la matriz conjugada transpuesta, para encontrar la matriz del adjunto a partir de la conjugada transpuesta, debo referir a una base ortonormal. Siempre. Si no, entonces esto ya no sería válido. ¿Hasta aquí queda claro esto? Bien. Ahora, por otro lado, dentro de los operadores adjuntos, tengo algunos tipos especiales de estos operadores, los cuales voy a llamar operadores normales, operadores autoadjuntos, operadores simétricos, antisimétricos, etc. Entonces, a ver, aquí quiero preguntarles antes de que comencemos a ver la siguiente parte. ¿Se acuerdan lo que son los tipos especiales de matrices? ¿No se acuerdan lo que son la matriz simétrica, hermitiana, ortogonal? Sí, eran esas. Son esas, de hecho. Esos son los tipos especiales de matrices, que vienen precisamente de la transposición y de la conjugación, que es de lo que nos vamos a encargar el día de hoy. Entonces, en un momentito más, pues ya nada más recordamos qué son rápidamente para dar nombre a algunas cuestiones. Bueno, ahora, rápidamente, ya hemos visto que el operador adjunto nos generaliza lo que es la conjugación-transposición. Y debido a esto, voy a tener dos tipos especiales de operadores. El primero es el llamado operador autoadjunto, en el cual me dice que un operador T es igual a su adjunto y en consecuencia
tendría que la matriz asociada es igual a la matriz asociada al adjunto. El otro tipo de operador especial se llama operador normal. Y este operador me va a generalizar lo que es la conmutación entre matrices asociadas. Entre la matriz asociada de un operador T y la matriz asociada a su adjunto. Así es como vamos a definir al operador normal. Cuando tenemos una matriz asociada a un operador adjunto y la multiplico por la matriz asociada al operador original y observo que hay conmutación en esa multiplicación matricial, resulta que T es un operador normal. Este tipo de operadores tienen diferentes clasificaciones dependiendo de cuál sea su matriz asociada. Y tienen uno en particular, bueno, de hecho son dos, nada más que se toma como caso real y caso complejo, pero en realidad son el mismo. El cual tiene cierto tratamiento especial porque es la base, el fundamento de lo que le vamos a llamar en un rato más el teorema espectral. Bueno, a ver, si yo tengo una matriz, la conjugo y la transpongo, ¿están de acuerdo que no necesariamente el producto matricial entre esas matrices es conmutativo? ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Bueno, ahora yo voy a tener algunos tipos especiales de matrices. Y le voy a dejar ahí esa parte del operador normal. Por ejemplo, si yo tengo una matriz A, la transpongo y encuentro que es igual, es decir, que si yo tengo una matriz que al transponerla me devuelva exactamente la misma, entonces lo que tengo es una matriz que se llama simétrica. Bueno, a ver, esta matriz simétrica, yo puedo tomar en consideración que esta es la matriz asociada al adjunto. Entonces, al sustituir aquí en el producto que me define al operador adjunto, puedo hacer el producto entre ambas y como A es igual a su transpuesta, entonces resulta que esta matriz es directamente la matriz A y que esta otra matriz pues también es la matriz A. Y pues el producto de A por A, como son la misma matriz, pues van a conmutar. Entonces, las matrices simétricas nos van a designar un tipo especial de operadores que se conocen como operadores simétricos. Y son un tipo especial de operadores normales. Toda matriz simétrica me designa lo que se llama el operador simétrico. A ver, empecé con las matrices simétricas. ¿Qué otro tipo especial de matrices conocen?
No, porque es simétrica. A ver, piensen de lo que vieron en álgebra, ¿qué otro tipo especial de matriz conocieron por ahí? No, esa es una operación. La transposición es una operación. No, es simétrica. La matriz hermitiana, exactamente. Esta sí usa la conjugación y transposición de manera completa. Ahí está, la matriz hermitiana. Y pues esta matriz pues, me va a denotar un operador hermitiano o hermítico también le llaman. Bueno, a ver, estas dos. Existe una relación entre estas dos. Y es la siguiente. Esta matriz que tengo aquí es una matriz hermitiana. Porque cuando ustedes la conjugan y la transponen, les devuelve exactamente la misma matriz. Sus características son elementos reales en la diagonal principal y elementos conjugados en los triángulos superior e inferior. Ahora, quiero que en este momento descartemos la parte imaginaria de estos dos números. Al descartarlo, lo que vamos a obtener es la matriz 3, 1, 1, menos 1. Y resulta que esa es una matriz simétrica. Entonces, aquí lo que tenemos es que las matrices simétricas son un caso especial de las matrices hermitianas. Así que cuando hablemos de matriz hermítica o simétrica, estamos hablando de su contraparte. Aquí la única diferencia es que las matrices simétricas están basadas en los números reales y las hermitianas o hermíticas en números complejos. Esa es la única diferencia, pero en realidad las simétricas son un caso especial de las hermitianas. Entonces, el teorema espectral yace precisamente en estos dos tipos de matrices. Lo vamos a enunciar en un momento más. Bueno, de hecho lo vamos a deducir en un momento más. Pero quiero primero comentar otros tipos de matrices que también intervienen en ese teorema espectral. Ahora, ¿qué otros tipos de matrices les vienen a la cabeza? Si existen las matrices simétricas, pues deben existir otro tipo de matrices por ahí con un nombre compartido. Lo mismo que para matrices hermitianas. Exacto, la antisimétrica y la antihermitiana. Que son otros dos tipos especiales de operadores. Si yo tengo a la matriz A, la transpongo y obtengo la misma matriz A pero con signo negativo o con signos cambiados multiplicados por un menos 1, entonces esta vendría siendo una matriz antisimétrica. Y pues entonces me define un operador antisimétrico. Para la antihermitiana, pues entonces tendría
La conjugada transpuesta es igual a menos la matriz original. Esta es una matriz antihermitiana. Y pues entonces esto me va a designar el operador antihermitiano. Lo voy a dejar así, antihermitiano. Bien. ¿Diferencia? Las simétricas, las antisimétricas son nuevamente un caso especial de las antihermitianas, porque las antisimétricas se encontrarían basadas en los números reales y las antihermitianas en los números complejos. Y existen dos tipos especiales de matrices adicionales a estas. Estas probablemente sí no las conozcan. Si yo tomo una matriz, le calculo su transpuesta y obtengo la inversa, esto es lo que le llamamos una matriz ortogonal. En consecuencia, el operador lineal al cual está asociada esta matriz, pues le vamos a llamar operador ortogonal. Y pues existirá su contraparte, que es utilizando la conjugada transpuesta. Esta matriz se llamaría unitaria. Y pues me denotaría un operador unitario. Nuevamente, aquí tenemos a las matrices ortogonales trabajando sobre los números reales y a las matrices unitarias trabajando sobre los números complejos. Ahora, aquí quiero preguntarles, ¿conocieron lo que es una matriz ortogonal? Tal vez la unitaria no, pero la ortogonal. Solo mención. No, no la mencionaron. Bueno. Estas matrices son muy curiosas. Porque resulta que pues, su nombre ortogonal probablemente les viene a la cabeza en este momento lo que ya hemos visto de ortogonalidad. Ah, pues probablemente debe haber 90 grados. Sí tiene que ver con que exista ángulo recto. La matriz ortogonal está formada primero por vectores unitarios. Por ejemplo, estos dos, en forma de columna. Bueno, sin la coma porque son matrices. Entonces, esta es una matriz ortogonal porque está formada por vectores unitarios. Y además, el producto punto entre los dos vectores pues es igual a 0. De hecho, de ahí viene el nombre de ortogonal. Entonces resulta que estas matrices, tanto las ortogonales como las unitarias, están formadas por una base ortonormal.
Las bases ortogonales, las matrices ortogonales y las matrices unitarias, sus columnas son bases ortonormales. ¿Sí? Ahí aparece nuevamente la base ortonormal. Entonces, de ahí vienen sus nombres. Unitaria y ortogonal, pues precisamente vienen de bases ortonormales, porque son vectores unitarios y además ortogonales entre sí. Diferencia, las matrices ortogonales trabajan sobre los números reales y las matrices unitarias sobre los números complejos. Entonces, esto nos va a permitir definir algunas cuestiones respecto a las matrices, tanto a las matrices hermíticas como simétricas, porque es el inicio de la definición de lo que se conoce como el teorema espectral. Pero antes de verlo, quiero comentar algunas propiedades importantes de las matrices hermíticas, que pues como tal no se las mencionan en álgebra, porque ya tiene que ver con el producto interno, y pues obviamente hasta hace un par de semanas fue que comenzamos a ver esto. Entonces, aquí también quiero preguntarles, ¿se acuerdan de lo que son los valores y vectores propios? Bueno, entonces, ¿se acuerdan cómo calcularlos? Más o menos. Bueno, entonces, para que en estos días le den un pequeño repaso a los valores y vectores propios, para que así puedan tener el conocimiento que vimos antes, precisamente antes de vacaciones. Fue lo último que vimos antes de vacaciones. Bueno, entonces, díganme si les puedo borrar. Ay, dejé esto. Déjenme, les quito esto. Ahí está ya. Bueno, a ver. Pues vamos a centrarnos rápidamente en lo que son los operadores hermíticos o hermitianos. Bien, a ver, si tengo un operador lineal T que va de V a V, tal que su matriz asociada es A igual a su conjugada transpuesta, entonces eso quiere decir que T va a ser igual a su adjunto. Aquí este caso solamente es cierto cuando estamos hablando de espacios de dimensión finita, es decir, espacios donde podemos contar los vectores de las bases, como los espacios que hemos trabajado, matrices, polinomios, R a la n, C a la n, números complejos, etcétera, ¿sí?
Las funciones, tanto reales como complejas, ya no entran en esta categoría. Estos ya son espacios vectoriales un poquito más complicados que no vamos a seguir tomando en estas dos clases que nos quedan. Bueno, clase y media que nos quedan. Entonces, aquí única y exclusivamente vamos a tomar operadores hermíticos en espacios de dimensión finita. Por lo tanto, podemos decir que un operador hermítico, en general, pues sí, efectivamente es un operador autoadjunto. Uno de los tipos especiales. Aparte de ser un operador normal, decimos que es un operador autoadjunto. Bueno. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Debido a que su matriz asociada es A, yo puedo definir A por el vector U es igual a lambda veces U. Es decir, usar la definición de valor y vector propio. Y es más, bueno, antes de ponerle diferenciación al valor propio, ponerle un subíndice, lo puedo dejar así. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? Voy a usar la definición de adjunto. Es decir, A por U, producto interno U, o bueno, producto interno V, tendría que ser igual al producto interno entre U adjunto, que ya sabemos que si usamos una base ortonormal, pues debe ser la conjugada transpuesta, por V. Y aquí primero quiero establecer lo siguiente. El vector U va a ser igual al vector V. Aquí voy a considerar el caso de que U es igual a V. Y como estamos hablando de operadores hermíticos, operadores autoadjuntos, eso quiere decir que A pues, es su conjugada transpuesta. Precisamente como lo denoté hace un rato. Bueno. Entonces, ustedes observen que esto lo puedo denotar así. O bueno, haciendo sustituciones, A por U, puedo sustituirlo por lambda U. Y como U es igual a V, pues puedo sustituir V por U. Esto es igual a U. Como A es una matriz hermítica, pues su conjugada transpuesta sigue siendo A. Y como V les dije que es igual a U, pues me queda de esta forma. Entonces, esto lo puedo escribir de esta forma. Ya sustituyendo el valor propio por U. Y pues aquí puedo aplicar propiedades del producto interno. Una de ellas es la linealidad, que me decía que yo puedo sacar los escalares del producto interno. Pero aquí hay que tener cuidado, porque el producto interno no lo estoy manejando ni como real ni como complejo. No estoy especificando si nos va a devolver un número real o un número complejo. Entonces hay que tomar las propiedades del producto interno con números complejos. ¿Qué es lo que pasaba cuando yo sacaba un escalar del segundo vector en un producto interno complejo? ¿Qué es lo que debía tomar en cuenta? Exacto, que tenía que ser el conjugado, debo tomar el conjugado. Entonces, del lado izquierdo no hay ningún problema, el lambda sale tal cual. U producto interno U, y del otro lado tenía que salir conjugado. Bueno, ahora,
tengo ahí el producto interno de U consigo mismo, lo cual me denota una norma. Entonces, recordemos que el vector nulo pues no puede ser un vector propio asociado a lambda. Entonces U no puede ser el vector nulo. De esta forma significa que U producto interno U es diferente y mayor a 0. Es mayor a 0. Entonces puedo simplificarlo a ambos lados. Este se simplifica con este. Y en consecuencia tengo que lambda es igual a su conjugado. A ver, de lo que vieron en álgebra, ¿cuándo saben que un número complejo es igual a su conjugado? ¿En qué momento un número complejo es igual a su conjugado? Cuando no tiene parte imaginaria y en consecuencia eso significa que es un número real. Por lo tanto, aquí ya no voy a usar el operador, el nombre operador, voy a usar directamente a la matriz porque recuerden que las matrices pues, son equivalentes a los operadores lineales, a las transformaciones lineales. Entonces, una matriz hermítica siempre va a tener valores propios reales. Siempre. Y como las matrices simétricas son un caso especial de las matrices hermíticas, pues las matrices simétricas siempre tienen valores propios reales. Entonces, toda matriz simétrica o hermítica siempre va a tener valores característicos que son reales. Precisamente por lo que acabamos de mostrar aquí arriba. ¿Tienen algún comentario o pregunta al momento? Se puede realizar el mismo proceso aquí, nada más que en este caso, pues con las antihermíticas vamos a tener un signo negativo y entonces las antihermíticas tendríamos números imaginarios. Las matrices antihermíticas y antisimétricas, sus valores propios siempre son imaginarios. ¿Algo más que deseen comentar al momento? Sí, las matrices antihermíticas y antisimétricas siempre tienen valores propios imaginarios. De nada. Bueno, entonces, esta parte es importante. Sobre todo porque nos va a ayudar a la siguiente sesión para caracterizar una matriz con base en sus valores propios. Ahora, otra situación que también quiero tomar en consideración. A ver, seguimos trabajando. Con una matriz hermítica. Aquí quiero considerar dos valores propios diferentes, lambda 1 diferente de lambda 2 y los respectivos vectores propios
V1, bueno, U y V nada más. Bueno, sí, V. Los voy a poner como V1 diferente de V2. Bueno, si yo tomo la matriz A y multiplico a V1, esto me va a devolver lambda 1 V1, porque son vectores propios. V1 es un vector propio. Y si yo multiplico A por V2, pues esto me va a devolver lambda 2 por V2. Bueno, es otro vector propio. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Otra vez voy a aplicar la definición de adjunto. Y en este caso tendría A por V1, producto interno V2, tiene que ser igual al producto interno de V1 con A conjugada transpuesta V2. Bueno, nuevamente, pues como es una matriz hermítica, su conjugada transpuesta es la misma que la matriz A original. Entonces me quedaría de esta forma. Y pues puedo sustituir aquí las definiciones de los vectores propios, tanto V1 como V2. Es decir, aquí en lugar de AV1 puedo sustituir lambda 1 V1, producto interno V2, y esto es igual a V1 por lambda 2 V2. Ahora, como son matrices hermíticas, como sigue siendo una matriz hermítica, pues recuerden lo que acabamos de hacer. Matriz simétrica o hermítica tiene valores propios reales. Eso quiere decir que cuando yo saque lambda 1 y lambda 2 de estos productos internos, pues no, a ninguno de los dos les va a afectar el conjugado porque son números reales. Ahí lo voy a dejar. Entonces, lambda 1, producto interno entre estos dos vectores va a ser igual a lambda 2, que no le afecta el conjugado, por el producto interno entre estos dos vectores. Bien. Ahora, aquí quiero que tengan cuidado. En esta última igualdad, ¿qué es lo primero que ustedes pueden hacer? ¿Qué es lo que se les ocurre que pueden hacer aquí? Pueden eliminar el producto interno. Podrían, pero en realidad no se debe hacer. Si es el mismo producto interno a ambos lados. Pero vean qué sucede si lo elimino. Me quedaría que lambda 1 es igual a lambda 2. Pero eso no es cierto porque lambda 1 es diferente de lambda 2. Lo que están haciendo es una división entre 0. Al eliminar el producto interno, están haciendo una división entre 0. Y la razón es la siguiente. ¿Pueden pasar de un solo lado? Los dos términos. Es decir, restan a ambos lados lambda 2 por el producto interno V1 con V2. Puedo factorizar V1, producto interno con V2, para que me quede esto. Lambda 1 menos lambda 2, producto interno, V1 con V2. Bien. Ahora, como lambda 1 y lambda 2 son diferentes, resulta que esta resta va a ser diferente de 0. Solo sería 0 si fuesen iguales, pero no es el caso porque arriba especificamos que lambda 1 es diferente de lambda 2. Entonces no nos queda de otra.
el producto interno de V1 con V2 tiene que ser 0. Por eso es importante que cuando ustedes tengan el mismo número a ambos lados, no lo simplifiquen así directamente. Sobre todo si no conocen su valor. Si sí lo conocen, pues no hay ningún problema. Pero si no lo conocen, no lo simplifiquen directamente. Porque vean que aquí hubiésemos hecho una división entre 0. Ahora, arriba sí lo hicimos. Acá. Pero eso es porque era el producto interno de U consigo mismo, que sabemos que debe ser mayor a 0. Entonces ahí sí tenemos noción de cuál es su valor. No es 0 y no es negativo. Por lo tanto, sí pudimos simplificarlo aquí arriba. Pero aquí abajo no sabíamos cuál era el valor de V1 producto interno V2. Ahora descubrimos que es igual a 0. Por eso es que nos quedaba la incoherencia de lambda 1 igual a lambda 2 al hacer la división entre 0. Bueno, ahora, dejando ese tipo de cuestiones algebraicas de lado, ¿eso qué les dice? Que son ortogonales. Entonces, aquí podemos concluir que una matriz hermítica siempre tiene vectores propios ortogonales entre sí. Bien. A ver, ahora ya tenemos dos características importantes. Las matrices hermíticas o simétricas siempre tienen valores propios reales y sus vectores propios siempre son ortogonales entre sí. Bueno, son dos características que nunca debemos perder de vista de aquí en adelante. A ver, ahora quiero que me comenten. Cuando hablamos de ortogonalidad, aparte de comentar que significa que hay 90 grados pi medios entre los vectores, ¿qué más hablamos al respecto de la ortogonalidad? ¿Qué otras características nos daba la ortogonalidad? Independencia lineal, exactamente. Entonces, con este producto interno, ya estamos estableciendo que los vectores propios son ortogonales, sí, pero además los vectores propios son linealmente independientes. Y hay una característica en particular que vimos justamente antes del parcial, antes de irnos de vacaciones. Hay una característica en particular en la cual está involucrada la independencia lineal de los vectores propios. A ver si logran recordarla. Yo tengo una matriz A. Y esta matriz A
quiero obtener una matriz diagonal D tal que C por A por C me devuelva esa matriz diagonal. La característica que debe cumplir C es que está formada por vectores propios. Los vectores propios de A los puedo poner en esa matriz C. ¿Se acuerdan cómo se llama este proceso? La diagonalización, exactamente. Ahora, si los vectores propios pueden formar una matriz que tiene inversa, pues las matrices que tienen inversa me denotan independencia lineal. Entonces, con lo que hemos conjuntado al momento, tenemos que las matrices hermíticas tienen valores propios reales. Las matrices hermíticas tienen vectores propios ortogonales entre sí. Y la ortogonalidad me indica independencia lineal. Por lo tanto, los vectores propios de una matriz hermítica siempre son linealmente independientes. En consecuencia, una matriz hermítica siempre se puede diagonalizar. Aquí nada más les voy a colocar de vectores propios linealmente independientes. Entonces, con lo que hemos visto al momento, resulta que toda matriz hermítica o simétrica siempre se puede diagonalizar. Siempre. No importa de qué orden sea, no importa qué elementos tenga, siempre podemos diagonalizar una matriz hermítica o una matriz simétrica. Y esto pues es el principio del teorema espectral. ¿Hasta aquí tienen algún comentario o alguna duda? Bueno. A ver, antes de continuar, quiero preguntarles, ¿se acuerdan lo que es la matriz unitaria o matriz ortogonal? No, esa no es una matriz en específico. Que si se acuerdan lo que es una matriz ortogonal o unitaria. O una matriz unitaria. Exacto. Y la ortogonal pues es nada más su transpuesta. Exactamente. Entonces, hay otra característica importante de esas, que es que están formadas por una base ortonormal, que es precisamente lo que les comenté hace como una media hora más o menos. Toda matriz unitaria es
está formada por una base de vectores ortonormales, es decir, vectores ortogonales con norma 1. Bueno, entonces, y nada más para que recordaran esa situación. Tenemos lo que es el teorema espectral. Bien. Entonces, el teorema espectral, ¿qué es lo que nos dice este teorema espectral? Nos dice que toda matriz hermitiana A es ortogonalmente diagonalizable. Es decir, la matriz diagonal D sería la matriz U por A por U, donde U pues es precisamente una matriz unitaria. Es la matriz unitaria U conjugada transpuesta es igual a la inversa. Ahí está. Entonces, esto es lo que nos dice el teorema espectral, donde toda matriz hermítica A, no importa si es hermítica o simétrica, es ortogonalmente diagonalizable. Es decir, se va a satisfacer la diagonalización y la matriz diagonalizadora pues va a ser una matriz unitaria. Si la matriz A es hermítica, la matriz U es unitaria. Si la matriz A es simétrica, la matriz U es ortogonal. Está formada por una base de vectores ortogonales que además son unitarios. Entonces, con este teorema espectral, pues podemos establecer muchas cosas, debido a que si ustedes estudian alguna carrera de ciencias de la Tierra, por ejemplo, usan parte del teorema espectral en ondas para saber cuáles son los materiales de los cuales está compuesto cierta parte del subsuelo. O, por ejemplo, si están en ingeniería en computación, el teorema espectral les ayuda a definir un algoritmo para comprimir imágenes, ¿sí? Entonces, es un teorema bastante interesante porque nos va a ayudar a descomponer una matriz. Así como podemos, por ejemplo, descomponer la luz en los diferentes colores que existen, pues las matrices también las podemos descomponer en lo que serían los espectros. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues mediante algo que se conoce como descomposición espectral, que en un momento vamos a ver cómo se realiza. Entonces, aquí necesito que tomen en serio lo que les comenté de estudiar la parte de valores y vectores propios. En los ejemplos que vamos a ver hoy y la próxima sesión, pues ya les voy a dar los espacios característicos para que no estemos calculándolos nuevamente, y pues vamos a ver cómo se realiza, cómo se obtiene esta descomposición espectral. Entonces, como les comenté, este tema es el resumen de todos los anteriores. Aquí ya estamos usando el producto interno en combinación con los valores propios y los operadores lineales.
Indíquenme si le puedo bajar. Vale, pues. A ver. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero voy a enunciar algunas conclusiones de lo que es el teorema espectral. Primero, yo tengo una matriz A hermítica o simétrica. Esta matriz la puedo descomponer en otras matrices que también son hermíticas o simétricas, cada una multiplicada por su respectivo valor propio. Entonces, en este caso, las matrices A y las conocemos como matrices espectro o de proyección. Así es como conocemos a este tipo de matrices. Espectro o de proyección. Bueno, aquí hay que considerar algunas cuestiones importantes respecto a estas matrices espectro. Esas matrices tienen que ver con los espacios característicos. De hecho, por eso es que se están multiplicando por su respectivo valor característico. Cada una de ellas se va a obtener a partir del espacio característico asociado. Ahora, otra de las propiedades es la siguiente. Si sumo todas las matrices espectro, me devuelve la matriz identidad. Y la última propiedad me indica que la traza de una matriz espectro por otra, aquí voy a ponerlo con subíndices, y una matriz espectro I por una matriz espectro J, las multiplico y su traza me devuelve 0. Bueno, en esencia esta debe ir transpuesta, aunque como también son matrices simétricas o hermíticas, pues se va a quedar exactamente igual. Entonces, lo que tenemos aquí son las tres propiedades que podemos extraer del teorema espectral. Esta en particular, la que tenemos al inicio, la vamos a conocer como la descomposición espectral. Y esta descomposición se puede lograr a partir de los valores y los vectores propios que tengamos de la matriz A original. A ver, díganme si le puedo mover a la pizarra.
Vale. Yo lo voy a borrar porque ya no tengo espacio. A ver, aquí nada más rápidamente. A ver, de la diagonalización. Sabemos que la matriz U conjugada transpuesta por A por U me devuelve la matriz diagonal. Bueno, no hay ningún problema en eso. Lo que quiero hacer es despejar la matriz A. Entonces, debido a que U conjugada transpuesta por la matriz U es la identidad, puesto que la conjugada transpuesta es la inversa. Entonces lo que podemos hacer es multiplicar a ambos lados de esta igualdad por U por la conjugada transpuesta en ese orden. Premultiplico por U y posmultiplico por la conjugada transpuesta. Entonces, esta me va a devolver la identidad, esta me va a devolver la identidad y en consecuencia voy a tener aquí a la matriz A despejada. Voy a partir precisamente de esto, de que la matriz A pues es U por D por U conjugada transpuesta. Bueno. Ahora, quiero aquí nada más hacer este producto de matrices a partir de los valores y los vectores propios. Solo voy a utilizar dos, aunque esto es generalizable a n vectores propios. Entonces, voy a decir que el de la matriz A, el vector propio lambda 1 está asociado, el valor propio lambda 1 está asociado al vector propio v1. Y este lo voy a considerar unitario, porque recuerden que la matriz ortogonal o unitaria está formada por vectores unitarios y ortogonales. Lambda 2 va a estar asociado al vector unitario v2. Entonces, lo que puedo hacer es lo siguiente. Debido a que esta que tengo aquí es una base ortonormal, pues pueden ser las columnas de mi matriz U. Que sería esta. La matriz D, que es la diagonal, ¿qué es lo que contiene la matriz D? Cuando hacíamos la diagonalización, ¿qué es lo que nos quedaba en esa diagonalización? ¿Qué contenía la matriz D? Exacto, los valores propios, en el orden de según cómo acomodábamos los vectores. Entonces, como primero puse v1, primero va a aparecer lambda 1. Cero, 0 y lambda 2. Por la matriz U, que es la que tenemos aquí al frente, conjugada transpuesta. Entonces, tengo que transponer y tendría que conjugar. Por lo tanto, voy a transponer y conjugar cada vector de manera individual. Y ahí ya lo tengo transpuesto. Y observen que a final de cuentas tenemos una multiplicación matricial. La multiplicación matricial pues la puedo realizar directamente. Que sería este renglón por esta columna. Lambda 1 v1, que sería este por este, más este por este, me queda vector nulo, entonces ya no lo escribo.
y este renglón por esta columna. V1 por 0 me queda vector nulo, ya no lo escribo. Y obtengo entonces lambda 2 V2. Y aquí sigo teniendo el producto matricial. Que tenemos aquí. Pues ya nada más nos hace falta un pequeño producto. Que sería el producto de este renglón por esta columna. Entonces me quedaría lambda 1 por V1 por V1 conjugado transpuesto más lambda 2 por V2 por V2 conjugado transpuesto. Y pues en consecuencia lo que tenemos aquí es la descomposición espectral. Porque yo puedo decir que este producto de V1 por su conjugado transpuesto es la matriz A1, la matriz espectro A1, multiplicada por su valor propio. Y esta otra matriz V2 por V2 conjugada transpuesta me quedaría la matriz espectro A2 por su vector propio lambda 2 y al sumarlas pues me devuelve la matriz original. Entonces lo que tenemos aquí es la descomposición espectral. Observen cómo las matrices espectro o de proyección las podemos obtener a partir de los vectores propios, pero nuevamente, como lo hemos mencionado toda la sesión, forzosamente los vectores deben ser propios, sí, de la matriz A, pero también formar una base ortonormal. Son ortogonales entre sí, eso ya lo sabemos que nos va a devolver por ser una matriz hermítica o simétrica, pero también debemos asegurarnos de que sus vectores pues estén normalizados, tengan norma unitaria. Entonces, de esta forma es que podemos encontrar la descomposición espectral de una matriz. Y pues es precisamente lo que vamos a realizar en un ejemplo a continuación. Vamos a usarlo en otro par de ejemplos la próxima sesión. Uno para que vean una matriz de orden 3, uno con una matriz con números complejos que sea hermítica. Y ya después pasemos a ver la última parte del curso, que serían las formas cuadráticas. ¿Hasta aquí tienen algún comentario o alguna duda? Vale, pues vamos a ver un ejemplo. Yo creo que con el tiempo nos alcanza para ver el ejemplo con números complejos, entonces yo creo que voy a empezar con ese, con el ejemplo en números complejos. A ver, aquí, por ser números complejos, les voy a dar nada más los valores propios y vamos a obtener los espacios característicos para que a partir de ellos obtengamos la base y normalicemos los vectores. Entonces, la matriz que vamos a trabajar es la siguiente. Tengo la matriz B, 3 menos 2i, 2i, 3, cuyos valores propios son lambda 1 igual a 1 y lambda 2 igual a 5.
Esos son nuestros valores propios. Bueno, los valores propios de la matriz. Entonces, lo que vamos a hacer es obtener la descomposición espectral de B. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues primero vamos a calcular los espacios característicos. Entonces, nada más recordando rápidamente cómo calcular los espacios característicos. Tenemos que resolver la ecuación A menos lambda I V y esto igual al vector nulo. Bueno, aquí como estoy usando los números complejos, les voy a quitar la testa de vector. Eso es lo que tenemos que resolver. Entonces, voy a poner el modelo directamente. La matriz menos lambda veces la identidad, que nos quedaría de esta forma. Por el vector XY, y esto nos tiene que devolver el vector nulo, 0, 0. Entonces, pues vamos a usar esos valores que ya nos dan, lambda 1 igual a 1, lambda 2 igual a 5, y vamos a obtener los espacios característicos. Conforme vayamos obteniendo esos espacios característicos, pues vamos a calcular la base, vamos a obtener una base de vectores y vamos a calcular la norma para normalizar esa base. Recuerden que esto siempre debemos usar vectores unitarios. Siempre usamos una base ortonormal. Bueno. Pues a ver. Díganme si le puedo bajar. A ver, entonces, el primer valor propio era 1. Entonces, tengo aquí para lambda igual a 1. A ver, sustituyo 1 aquí y me queda 2. 2, 2i, menos 2i. Sustituyo lambda igual a 1 aquí y también me queda 2. Esto por el vector XY. Y esto es igual al vector nulo. Vale. A ver, al multiplicar me queda este sistema de ecuaciones lineales. 2x más 2y es igual a 0 por un lado. Y el otro me queda 2ix más 2y igual a 0. Bien. Aquí ustedes pueden darse cuenta que se trata de la misma ecuación. ¿Cómo sabemos que es la misma ecuación? Esta segunda, multiplíquenla por i. I por 0, pues es 0. I por 2y, pues 2y. E i por menos 2ix, me quedaría menos 2i cuadrada x. Pero como i cuadrada es menos 1, por este menos se vuelve positivo. Y entonces me queda la ecuación de arriba. Entonces, con esto, pues ustedes pueden darse cuenta que es un sistema con múltiples soluciones. Y por lo tanto puedo tener el espacio característico. Por ejemplo, voy a tomar la primera ecuación y voy a despejar x. Es la más simple de despejar. Si ustedes gustan, también pueden tomar la de abajo y despejar y. Cualquiera de las dos nos va a devolver el mismo espacio característico. Bien. A ver, si despejo x, este me quedaría como menos 2y sobre 2. Y por lo tanto x es igual a menos y por y. Pues ya tengo el primer espacio característico.
Entonces, el espacio característico asociado a 1 son todos los vectores X, que vale menos y, donde y en este caso pertenece a los números complejos. Bien, pues ya tenemos aquí el primer espacio característico para lambda igual a 1. En un momento calculamos para lambda igual al otro valor, que es 5. Lo que vamos a hacer a continuación es tomar una base de este espacio característico. Va a ser solo un vector porque la dimensión de este espacio vectorial es 1. Entonces, voy a dar el valor de y igual a 1. Si y es igual a 1, voy a obtener el primer vector u. Bueno, v. Utilice v arriba, voy a seguir utilizando v aquí abajo. Bien, entonces tengo ya con y igual a 1, no me complico, y obtengo el vector complejo menos i1. Ahora, ese vector pues necesita ser unitario, necesito normalizarlo. Entonces debo calcular su norma. Como les comenté desde la sesión anterior, pues aquí nada más vamos a usar el producto punto. Y pues como estamos trabajando con números complejos, tenemos que usar el producto punto complejo. Entonces, voy a calcular la norma de v con el producto punto complejo. Menos i1 punto menos i1. Esto sería menos i por i más 1 por el conjugado de 1, que es 1. Menos i por i sería menos i cuadrada, que es menos 1. Y en consecuencia nos da 2. Bueno, entonces el vector unitario v1, aquí es más, le voy a poner v1, sería este mismo vector, pero dividido entre su norma. Entonces, divido entre la norma, que es raíz de 2. Si el producto interno entre del vector consigo mismo me dio 2, pues su norma es raíz de 2. Y multiplico por el vector. Y ya tengo el primer vector para encontrar la descomposición espectral. ¿Hasta ahí todo bien? Bueno. Voy a hacer esto mismo, pero con el segundo valor propio. Entonces, este lo voy a dejar aquí encerrado, porque lo vamos a usar en unos 5 minutos más. Entonces, voy a tomar este. Y voy a hacer lo mismo, pero con lambda igual a 5.
Entonces, para lambda igual a 5. Sustituyo 5 aquí. Me queda menos 2, 2i, menos 2i. Sustituyo 5 aquí. Y me queda menos 2. Por el vector xy, y esto es igual a 0, 0. Bueno, aquí me va a dar este sistema de ecuaciones, que sería menos 2x más 2y igual a 0 y menos 2ix menos 2y igual a 0. Bien, aquí sucede lo mismo que en el caso anterior, es un sistema con múltiples soluciones y pues podemos tomar la ecuación que queramos, porque si una la multiplico por y, voy a obtener la otra. Si la primera la multiplican por y, obtienen la segunda. Entonces, en este caso, pues voy a utilizar la segunda y voy a despejar y. Entonces, aquí y sería igual a menos 2ix entre 2. En consecuencia, y es igual a menos ix. Y entonces, el espacio característico asociado a 5 es todos los vectores xy. X, pero y vale menos ix, donde x pertenece a los complejos. Si ustedes hacen el producto punto entre este espacio y este de acá arriba, les va a devolver 0. Pero recuerden que es el producto punto complejo. Entonces, el segundo vector siempre lo tienen que conjugar. Bueno, pues voy a seleccionar un valor para x. X va a ser igual a 1 y en consecuencia el vector v2 debe ser 1 menos i. Igual que en el caso anterior, hay que normalizar este vector antes de calcular la descomposición espectral. Pues voy a calcular su norma. Nuevamente uso el producto punto complejo. 1 menos i punto 1 menos i. Entonces esto es lo mismo que 1 por el conjugado de 1 más, menos i por el conjugado de menos i. Entonces 1 por 1, pues aquí abajo les da 1, menos i por i, pues es i cuadrada es menos 1 por este menos, nos devuelve más. Y entonces aquí tendríamos más 1. 1 más 1, pues es 2. Y pues tenemos la misma norma que en el vector anterior. Esto nada más es debido a la naturaleza de esta matriz. No necesariamente les tiene que devolver la misma norma al momento de calcular la descomposición espectral. Entonces, normalizo el vector y tengo que v2 unitario sería 1 sobre raíz de 2 por el vector 1 menos i. Y ese vector v2 unitario junto con el vector v1 unitario
nos va a ayudar a encontrar la descomposición espectral. Entonces, ya nada más nos falta encontrar las matrices espectro, que sería multiplicar a cada vector por su conjugado transpuesto. A ver, nada más le voy a bajar un poquito. Y pues voy a calcular el primer espectro. La primera matriz espectro ¿cuál uno del unitario y el numerador? No, es que estamos dividiendo entre la norma. Entonces es como poner el vector V1 entre la norma. Y esto también se puede expresar como 1 entre la norma. Entonces estoy usando esta expresión para no estar dividiendo cada componente entre raíz de 2. El 1 del numerador es nada más el recíproco de la norma. De nada. A ver, pues rápidamente, que ya se nos va a acabar el tiempo. Si yo quiero calcular el primer espectro, tengo que multiplicar a V1 por su conjugado transpuesto. Entonces, V1 nos había quedado 1 sobre raíz de 2 por el vector menos I1. A ver, conjugo y transpongo. Si transpongo, el escalar se queda tal cual. Y si conjugo, bueno, al transponer en lugar de ser una columna, se queda como un renglón. Y al conjugar, pues la parte imaginaria cambia de signo. De esta manera. A ver, los escalares 1 sobre raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2 los puedo sacar del producto matricial para que me quede un medio del producto de esta matriz por esta matriz. El medio pues, se va a quedar afuera. Ahora, parece un producto muy extraño, pero en realidad es un producto matricial como siempre lo han hecho. Es decir, el producto de este por este. El producto de este por este. Y así nos vamos a ir. Entonces, a ver, si yo hago el producto de I de menos I por I, pues ya sabemos que nos dio 1. Aquí arriba tenemos ese mismo producto y I por menos I por I nos devuelve 1. Menos I por 1 menos I. 1 por I es I. Finalmente 1 por 1 es 1. Y esta es la matriz espectro A1. Recuerden que este vector V1 vino del valor propio lambda igual a 1. Entonces lo voy a anotar por aquí. De que lambda 1 es 1. Es el primer valor propio que usamos. Pues voy a hacer lo mismo para el otro vector. Recordando que el segundo vector es 1 menos I, todo entre raíz de 2. Entonces, el segundo vector vendría siendo V2 por el conjugado transpuesto. Uno entre raíz de 2 por 1 menos I.
Y al conjugarlo y transponerlo al escalar 1 sobre raíz de 2 no le pasa nada. Y este se convierte en 1i. Recordemos que el valor propio asociado a v2 pues es lambda 2 igual a 5. Nuevamente hago el producto de 1 sobre raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2, que es un medio. Me queda este producto matricial y entonces al final vamos a obtener esta matriz, que es el espectro A2. Entonces, producto de este por este me devuelve menos i. Producto de este por este. Ay, pero a ver. Lo copié mal, sí, exactamente. Este está mal. Este es 1 menos i. Entonces, producto de este por este es 1. Producto de este por este es i. Producto de este por este es menos i. Y producto de este por este, i por menos i, pues es 1. Ahí está ya la matriz. Ya es la matriz espectro. Entonces tenemos los dos espectros, A1 y A2. De hecho, si ustedes suman estas dos matrices, les devuelve la identidad. Fíjense. Si sumo 1 más 1, es 2. Entre 2, pues les devuelve 1. Si sumo menos i más i, es 0. I menos i es 0. 1 más 1 es 2. Dividido precisamente entre el medio, nos devuelve 1. La suma de estas dos nos devuelve la identidad. Entonces estas son las matrices espectro. Nada más para encontrar la descomposición espectral. Y las voy a dejar. Tengo la matriz A que estamos trabajando. Es 3 menos 2i, 2i, 3. Y esto tendría que ser igual a A1, la matriz espectro A1 por su respectivo valor propio, que es 1. Entonces me quedaría un medio por la matriz 1i menos i1, más la matriz espectro A2 por su respectivo valor propio, que es 5. Cinco medios de 1 menos i y 1. Y pues a ver, nada más rápidamente para terminar esto. A ver, vamos a sumar. Todo va a estar multiplicado el medio por esta matriz y el 5 medios por esta otra matriz. Entonces, tenemos un medio más 5 medios. Son 6 medios, que es 3. Menos un medio más 5 medios. Son 5 medios menos un medio. 4 medios, que es 2 por el respectivo i. Nos queda 2i. Menos 5 medios más un medio es menos 4 medios multiplicados por i, que es menos 2i. Y por último, un medio más 5 medios son 6 medios, que es efectivamente 3.